12 del mediodía, numeral no hacen caso, minuto 60 Movistar. Y lo hacemos de la mano de un informe que nos trae Andrea Díaz en primicia. Habla de derechos humanos, su realidad en Colombia y qué es lo que señala. Pues mire, Juan Pablo, raja al actual gobierno de Iván Duque en el tema de derechos humanos. Este informe, ¿quién lo hace? Son 3 plataformas de derechos humanos que agrupan a 500 organizaciones sociales de todo el país y las lidera pues el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Usted recuerda que ellos fueron muy sonados, incluso internacionalmente consultados por lo que sucedió con el paro y con las protestas, con los líderes sociales asesinados. Entonces, se trata de este informe que van a revelar estas organizaciones sociales mañana. Hay que hacer un pequeño contexto y usted sabe que a ningún gobierno le gusta cuando le dicen, oiga, usted se está rajando o hay preocupación por el tema de los derechos humanos. Y hay que hacer también un contexto respecto a esas cifras escalofriantes de líderes sociales asesinados en Colombia. Desde 2016 se hablaba de más de 900 líderes asesinados. Hay, por supuesto, controversia con respecto a las cifras, pero también le tengo algunos datos recientes que no le han gustado al gobierno. A ver. Recordemos que en el 25 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que había recibido 71 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dijo que por lo menos 11 habían sido confirmadas. En su momento el gobierno dijo, oiga, no estamos de acuerdo con esa cifra. Después, el 6 de junio, hace poco, la organización Indepaz entregó un informe donde decía que han sido asesinados 930 líderes en Colombia durante el gobierno de Iván Duque, dentro de los cuales 126 eran líderes sociales. También el gobierno dijo que las cifras estaban siendo entregadas de manera irregular, que no coincidían y que es la Defensoría del Pueblo quien tiene que dar este consolidado. Y también el delegado, el alto comisionado para los derechos humanos, Jefferson Vega, dijo que estaban en desacuerdo también con esas cifras de desplazamiento, ¿se Sí. acuerda? Que incluso también lo dijo en la W. Pues bien, bueno, y otro contexto más. Recordemos que en el gobierno de Juan Manuel Santos también hubo una polémica porque el ministro de entonces, Villegas, de Defensa, dijo que muchos de esos asesinatos eran por líos de faldas. Entonces, esto para decir que no es cómoda esta cifra cuando a los gobiernos les dicen que está pasando algo que no está bien con respecto a estos derechos humanos. Pues bien, saludo a esta hora a Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Gracias, Alberto, por acompañarnos a esta hora. ¿Y cuáles son los resultados de este informe que ustedes van a publicar sobre el gobierno Duque? Bueno, gracias a la W, Andrea, a Juan Pablo, a la mesa. Este es un informe que preparamos las 3 plataformas de derechos humanos que agrupan a más de 500 organizaciones de derechos humanos distribuidas a lo largo y ancho del país. Cada año hemos venido haciendo un balance en materia de derechos humanos, de Estado de Derecho y de implementación del acuerdo de paz del gobierno Duque. Y este es un informe que pues viene desde que se inició desde el gobierno de Álvaro Uribe, con el famoso documento del embrujo autoritario que generó tanta reacción por parte del gobierno. Lo que ahora queremos presentar es un balance básicamente que dé cuenta de la crisis humanitaria con la que culmina este gobierno, el deterioro del Estado de Derecho y los mecanismos del funcionamiento de la democracia, de la situación de empobrecimiento y aumento de la desigualdad que se han vivido durante estos 4 años, y también de la parálisis que ha tenido el acuerdo de paz. Ahí, pues obviamente, pues también se plantean algunos elementos sobre el manejo de las relaciones internacionales, y finalmente, pues el acuerdo termina con unos retos para los movimientos sociales para los próximos 4 años y culmina con una carta a los candidatos presidenciales proponiendo una agenda de transformaciones urgentes en materia de derechos humanos, en materia de restablecimiento del Estado de Derecho y de retoma de la implementación del acuerdo de paz. Sí, Alberto, ¿usted nos puede dar algunas cifras, un consolidado de por qué dicen que hay un retroceso en materia de derechos humanos durante esta administración, durante esta presidencia? ¿Qué resultados concretos nos puede usted compartir hasta ahora? Pues nosotros no quisiéramos adelantar, digamos, Un adelanto, no de todo, los pero Sí, sí, sí. sí. Algunos detallitos, por favor, don Pues, Alberto. pues, pues básicamente, digamos, mencionamos el asunto de lo que es tal vez más notorio y que ha llamado más la atención de la comunidad internacional, el asesinato de los líderes sociales, en la cual pues ha habido un aumento de manera persistente, constante a lo largo de los 4 años.
que está situando, digamos, ya el asesinato de los líderes en cerca de 1.313 asesinatos desde la firma del acuerdo de paz. Pero también hay un aumento sostenido en el tema de las masacres y los homicidios a nivel nacional, con una particularidad es que el aumento de los homicidios pues, se han venido concentrando en las zonas más afectadas por el conflicto, que fueron justamente las que el gobierno se comprometió a priorizar para garantizar allí la contención y la disminución de la violencia y llevar más garantías en materia de seguridad. También en materia de desplazamiento, digamos, también ha habido un aumento de confinamiento, en distintos aspectos que queremos el día de mañana en el Club del Comercio, donde se va a hacer la presentación a las 8 de la mañana, se va a hacer la presentación pues, presencial y virtual, presentar, digamos, en mucho mayor detalle cuáles son los resultados a los que se llegó, digamos, con este esfuerzo conjunto y de consenso de las 3 plataformas de derechos humanos que existen en el país para dar cuenta de un balance integral de los 4 años del gobierno Duque. Ese adelanto, Juan Pablo, es importante. 1.313 líderes asesinados en Colombia durante este gobierno. Desde la Alberto, firma del acuerdo de paz, desde la perdón, firma desde del la firma acuerdo del de acuerdo de paz. paz. Bien, Sí, sí. esa precisión es importante hacerla. Con respecto a este particular gobierno, ¿qué pasó? ¿Hubo tal vez falta de financiación? ¿Hubo falta de cumplir esas promesas que veíamos en muchos anuncios, ruedas de prensa, donde el gobierno Duque pues dice que sí, está comprometido con los líderes sociales? ¿O hubo indiferencia? ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace para que se encuentren estas fallas en el actual gobierno? Pues lo que vemos es que en general en cada uno de los ámbitos hubo un modelo político y socioeconómico que no favoreció a las amplias mayorías, sino que concentró los privilegios en sectores muy concretos de la población. Y eso llevó a que no se implementaran las reformas que estaban contenidas en el acuerdo de paz, ni se desarrollaran políticas en materia de derechos humanos de amplio beneficio o de acceso universal a la población. Entonces eso hizo que en vez de avanzar, pues tuviéramos un retroceso muy prolongado, tanto en derechos humanos como en materia de democracia e implementación del acuerdo de paz. Don Alberto, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Cuando uno habla de derechos humanos en Colombia, pues muchas veces pues mira hacia ustedes, hacia las organizaciones no gubernamentales que tienen la lupa puesta al tema, pero el Estado colombiano tiene un organismo que debería estar pendiente de los derechos humanos, de su defensa, de su protección, de la divulgación de los mismos y también de emitir alertas cuando estos están en riesgo. Me refiero a la Defensoría del Pueblo. ¿Usted nos podría anticipar, dar un adelanto sobre lo que este informe señala respecto a la labor de la Defensoría? Pues desafortunadamente lo que hemos observado es que la Defensoría, que debía ser el organismo de enlace entre el Estado y la sociedad, el que acompañe a los movimientos sociales en sus movilizaciones, en sus luchas, sus reivindicaciones, ha estado muy de espaldas a este tipo de compromisos. El hecho de haber pasado la Defensoría a una entidad controlada por una persona, digamos, de la propia coalición de gobierno y que ha mostrado muy poca independencia, pues es lo que lleva a que el gobierno lo lleva a que el gobierno plantee que solamente la Defensoría sería la autorizada para plantear cifras en términos de cuál es la realidad en términos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Eso es lamentable porque lo que hemos visto es que efectivamente no hay una actitud independiente por parte de la Defensoría del Pueblo con relación a dar cuenta de un seguimiento juicioso de derechos humanos y sobre todo no ha habido una interlocución con desde la posición del actual defensor con las organizaciones de derechos humanos, de suerte que hay grandes discrepancias en este momento, tanto con la actitud de la Defensoría del Pueblo, así como también con los balances que presenta en muchos de los factores que afectan la situación de los derechos humanos. Bueno, entonces ahora hablemos de una visión tal vez suya, para no adelantar mucho del informe, pero si usted quiere también aprovechar para darnos pinceladas sobre el asunto, quiero que nos cuente en el tema de derechos humanos, qué impacto tienen los grupos armados
organizados e ilegales que hacen presencia en distintas zonas del país, porque claro, una cosa es un gobierno que tiene unas responsabilidades, pero no podemos negar que hay unos grupos armados que presionan, que amenazan, que desplazan, que confinan y que sin duda atentan contra los derechos humanos de los colombianos. Claro, y eso estaba previsto en el acuerdo de paz, que tenía como eje central, como el corazón del acuerdo, el sacar la violencia de la política. Y aparte del compromiso de las FARC de desmovilizar, como desmovilizó sus 13.000 combatientes, al Estado le competía desmantelar esos grupos ilegales, especialmente en esos 170 municipios más afectados por el conflicto. Y para eso se pactaron una serie de garantías de seguridad, como una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que debía desmantelar las estructuras paramilitares. Pues bien, los balances muestran que eso no se hizo. La Comisión de Garantías de Seguridad nunca funcionó, el gobierno no la convocó y no hay ahora un plan, hasta ahora, casi 6 años después de instalada esa comisión, no hay un plan para desmantelar las estructuras ilegales que son las que causantes de la mayor parte de las masacres, de los homicidios y los atentados a líderes sociales. Aquí hay una responsabilidad por omisión muy fuerte de este gobierno que paralizó ese compromiso de implementación del acuerdo de paz. Pero también hay que mencionar que también hay actuaciones de la fuerza pública que han sido abusivas de los derechos humanos, como vimos recientemente en el caso en el Putumayo, con masacres, digamos, a la población, o con bombardeos frecuentes donde caen niños frecuentemente. Es decir, hay unas interpretaciones del derecho humanitario que no favorecen una actitud respetuosa de los derechos humanos y eso ha sucedido bajo el actual gobierno. Sí, quiero ligar el tema con la realidad política y es que el partido de gobierno, el Centro Democrático del presidente Iván Duque, que lo eligió, pues antes de las elecciones dijo que no estaban de acuerdo con el proceso de paz y pues ellos lideraron el plebiscito por el no y incluso algunos de los más radicales miembros decían que el acuerdo de paz tocaba hacerlo trizas. Sin embargo, esto en la práctica pues no fue tan así o por lo menos el presidente Iván Duque en varias intervenciones decía que sí estaba comprometido con la implementación del acuerdo de paz. El consejero Archila estuvo en diálogo con los excombatientes. Hábleme, por favor, de ese análisis. ¿Qué tan coherente encontraron ustedes esa política del Centro Democrático de no estar de acuerdo con el proceso de paz o que el presidente Iván Duque finalmente sí tuvo que implementar algunos aspectos o qué vacíos encontraron? Pues en los balances anteriores hemos planteado que lo que ha habido es una suplantación del acuerdo de paz por una estrategia que el gobierno ha denominado paz con legalidad. Es una estrategia que nada tiene que ver con el acuerdo de paz y que presupone que el acuerdo era ilegal. El gobierno dice que se vio forzado a hacer adaptaciones o modificaciones al acuerdo de paz para adaptarlo a la legalidad, como si el acuerdo, como si lo que se hubiera firmado fuera una serie de estrategias ilegales, lo cual no es cierto. Pero digamos, tanto en su implementación como en sus resultados, lo que se ha visto es que paz con legalidad no ha contribuido a afianzar la paz ni a mejorar la situación de derechos humanos y mucho menos la situación de seguridad que se vive en las regiones más afectadas por el conflicto. De suerte que paz con legalidad básicamente se convirtió en un simulacro para decir que se estaba implementando el acuerdo de paz, cuando en el fondo paz con legalidad no era más que la expresión de la política de seguridad, no muy diferente a la política de seguridad democrática que se implementó durante los años de ejercicio de su mentor político y que básicamente consistieron en militarizar en los territorios y otorgarle un papel muy fuerte en la dirección de estrategias, inclusive de desarrollo al Ministerio de Defensa a través de programas como las denominadas zonas futuro, que terminaron superponiéndose sobre los programas de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, primó un enfoque de control territorial militarizado y no la seguridad de las comunidades, los liderazgos y las organizaciones. Y ahí tenemos los resultados. Sí, imagínese, este informe, pues por Mm. supuesto también lo hemos consultado con el gobierno y nos van a atender, pero Ah, después. sí, claro, porque don Alberto, usted nos dice que mañana es la presentación, ¿correcto? Así es, a las 8 de la mañana. Estamos hablando de más o menos cuántas páginas que van a componer este informe que se va a presentar.
Es un documento de unas 50 páginas. Ok, eso es. Las veces pasadas hemos Ah. hecho documentos de Sí, es que 360 yo páginas. Este recuerdo va a que ser ustedes han documento hecho unos de libros 50 páginas. grandes, gordos. Uno, librote gordo. No, esta Sí. vez queremos hacer un libro que sea fácilmente consultable por las Ujú. organizaciones, por los Y medios, y que culmine con una agenda para los candidatos y también para los claro. movimientos ¿Y, sociales. Es decir, un y al documento gobierno ágil. ya se lo entregaron? No, O se le también será entregará. mañana? Mañana será la entrega del documento Claro. tanto a a la sociedad como a los medios y al Sí, gobierno. es que lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque, Ujú, claro, nosotros queremos es tener respuestas ya con el documento en la mano y, ujú. por supuesto, poder hablar del mismo al aire, Paola. Sí, perdón un Ah, momento. Hay que decir que ajá. nosotros nos comunicamos con la Presidencia de la República, con Jefferson Mena, el alto consejero para los derechos humanos y los asuntos internacionales, y nos dijo, esperemos y mañana les damos nuestra versión al respecto. Así que esto va a ser importante, Paula. Sí, Andrea, yo quiero preguntarle a su invitado sobre lo que nos acaba de mencionar y es que el informe también va a contener un capítulo especial sobre la agenda que debe tratar el próximo gobierno en materia de derechos humanos. Y sin querer meterlo en problemas, quisiera que nos dijera, pues, si a ustedes les preocupa algo frente a alguno de los dos candidatos o de los dos en esta materia, en el tema de derechos humanos, y cuál es el llamado, qué es lo que están hablando en este informe específicamente en materia de retos en derechos humanos del próximo gobierno. Pues nosotros estamos planteando una agenda para ambos candidatos, los candidatos que están pues, en lista electoral. Sí nos preocupa el hecho de que la crisis humanitaria que es tan dramática en el país y que según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas tiene cerca de 7.7 millones de colombianos con necesidades humanitarias, y 5.8 millones de colombianos que viven bajo el terror de actores armados, no esté siendo debidamente considerada en los programas políticos, en los programas electorales y programas de gobierno que plantean. Creemos que una de las medidas que debe implementarse es atender de manera urgente esta crisis humanitaria, porque el país está en crisis humanitaria real, dramática, no solamente por el terror a que están sometidos millones de personas frente a actores ilegales, sino también por la situación que dejó el mal manejo de la pandemia en términos de hambre, desigualdad, de pobreza, desempleo, una situación muy precaria. Y eso demanda acciones urgentes en los primeros 100 días para una agenda humanitaria que atienda estas situaciones y a partir de ahí, pues, desarrollo de políticas sectoriales y que conduzcan también a una agenda de un acuerdo humanitario que rápidamente también desemboque en una convocatoria muy participativa para un acuerdo de paz amplio con los distintos actores armados y para reactivar la vía de la implementación de los acuerdos de paz que fue paralizada durante este gobierno. Bueno, pero yo no sé hasta dónde esto lo pueda comprometer. Si usted me dice que no, pues lo sabré entender. ¿Han podido mirar propuestas y las líneas de cada uno de los dos candidatos en segunda vuelta sobre el tema de derechos humanos? Pues hemos visto y sí, digamos, nos preocupa por lo menos que algunas de las propuestas que están en el terreno electoral, pues al parecer tiene poco conocimiento de los asuntos del conflicto, de la necesidad de un acuerdo de paz amplio y que pretende, por ejemplo, que se puede superar el asunto de la falta de negociación con otros actores armados, simplemente extendiendo un otro sí, ¿sí? Nos preocupa que también exista el mismo candidato haya votado en contra del plebiscito por la paz, y nos preocupa también que ante la grave situación social, la deuda social tan enorme que hay en este país, pues no se plantee la necesidad de unas reformas tributarias progresivas, que se nieguen esas reformas tributarias y que se plantee que con algunas medidas cosméticas como rebajar los tintos o cerrar algunas embajadas, que se pueda atender esa situación social tan dramática. Pero esto, digamos, todavía no es objeto, digamos, de lo que venimos planteando en el informe. Estamos pensando un pronunciamiento distinto adicional a eso, pero el informe se ocupa básicamente de plantear una agenda para todos los candidatos
Sí. uno u otro, que deben, digamos, acoger ese tipo de medidas para una agenda que permita superar la crisis humanitaria y la crisis social que vive el país. Alberto, el lanzamiento de este informe es mañana y sabemos que usted nos va a entregar más detalles mañana, pero yo quiero regresar a la comparación del gobierno Iván Duque respecto a su antecesor. Usted nos daba algunas cifras de 1.313 líderes sociales asesinados desde 2012, pero para comprender un poco más cómo queda parado el gobierno Duque, ¿nos puede hacer una comparación en algunos términos que sean los más destacables que ustedes encontraron respecto al gobierno anterior? Pues sí, en términos generales lo que vemos es que la llegada del actual gobierno significó un punto de inflexión en la implementación del acuerdo de paz, que básicamente implicó su parálisis y en muchos aspectos pues un retroceso, que al no haberse implementado pues obviamente no se llevaron las medidas de seguridad que específicamente implicaban el desmantelamiento de actores ilegales, que por el contrario parece haberse favorecido su consolidación, su expansión en el territorio, no solamente a esas zonas, sino a otras nuevas zonas que hoy controlan. Y eso efectivamente pues es constatable que también en la parte de la implementación normativa del desarrollo institucional no se avanzó mayormente en este gobierno, pero eso lo vamos a decir con mayor detalle en el informe que presentaremos mañana. Pues don Alberto Yepes, entonces mañana estaremos pendientes y tendremos entonces también la respuesta del comisionado para los derechos humanos del gobierno nacional, Ujú. que pues seguramente también tendrá algo que expresar respecto a estos datos que han sido Sí. compilados por todas estas organizaciones. Por lo menos los últimos informes que Mm. ha hecho Indepaz, algunos de la ONU, no le han gustado al consejero Oh, Jefferson pero si uno Mena, pero entiende. queremos escucharlo. Sí, por supuesto, es un Claro. tema que no les gusta a los gobiernos, pero es importante hablar de derechos humanos. Así que gracias, Alberto Yepes. Y mañana a las 8 en el Club del Comercio es la revelación de este informe completo. Perfecto, don Alberto, muchas gracias. Buena tarde. Gracias a ustedes, muy amables. Seguimos en Minuto 60.